Hola chicos, ¿qué tal? Buenas. Bueno, vamos a continuar con la siguiente práctica, que es tubo digestivo, primera parte. Esta vez vamos a ver estómago. Bueno, como siempre, les dejo el índice, las generalidades, que vamos a ver la mucosa, su mucosa, la muscular, la serosa, que ya vieron en generalidades, pero aquí vamos a especificar en estómago. Y pues ahora sí, hay muchas imágenes. Bueno, empecemos muy rápidamente con generalidades. Eh, el estómago es la porción del tubo digestivo que se encarga de producir el quimo. Este tiene pliegues que van a permitir que se distiendan y va a provocar que pues le quepa comida. Y tiene divisiones anatómicas y histológicas. E histológicas, que son las que nos importan, ¿no? Anatómicas, pues tenemos cardias, la parte del cardias, el fundus, el cuerpo y el antropilórico. Cardias, tenemos esta pequeña porción de acá, el fundus, que es básicamente el fondo, el cuerpo y el píloro. En esta imagen igual se ve el cardias, el fundus, el cuerpo y el antropilórico. Quédense con los colores de esta imagen, miren el cardias, todo esto y el píloro, porque esa es la división histológica. Histológicamente vamos a dividir el estómago en una parte cardial, fúndica y pilórica, que corresponden a los colores cardial, fúndica y pilórica. Miren, si ven, la proporción de la parte fúndica es mayor a la cardial y a la pilórica. Es por ello que nos vamos a centrar en esta. Pero, ¿por qué se dividen así? Bueno, se dividen así por las glándulas. En la parte cardial tenemos glándulas cardiales, en la fúndica, glándulas fúndicas o gástricas, y en la pilórica, pues, glándulas pilóricas. Pues como les menciono, esta va a ser la que vamos a hablar más específicamente. Como pueden ver, es una glándula tubular simple y ramificada, a diferencia de la cardial y la pilórica, que son como más tortuosas, pues más ramificadas, ¿no? Más feas. También, otra razón por la cual vamos a hablar específicamente de las fúngicas es porque miren la proporción de estas glándulas en comparación con las cardiales y pilóricas. Este es el esófago, es la unión gastroesofágica. Esto de aquí es el esófago. Y miren, esta pequeña parte de aquí son las glándulas cardiales y todo el resto va a ser gástricas hasta llegar a la parte pilórica. Como pueden ver, es mucho mayor la proporción de las glándulas fúngicas. Igual por ello, por lo cual vamos a hablar acerca de estas glándulas en específico. Ahora sí, empecemos con la mucosa. Como Lore ya les mencionó en generalidades, en todas las mucosas vamos a tener epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Pero, ¿cuál es la peculiaridad de estómago? Bueno, la peculiaridad de estómago es que vamos a encontrar a las fositas gástricas, también llamadas foviolas gástricas, las cuales contienen a las glándulas gástricas. Básicamente, esta imagen de aquí nos los describe. Vamos a empezar con el epitelio. Bueno, el epitelio es un tipo de epitelio cilíndrico simple. Pero, ¿por qué dice aquí células mucosas superficiales? Porque a este epitelio también se le conocen como células mucosas superficiales. Estas células tienen gránulos de mucinógeno en su zona apical, las cuales van a producir moco, que es rico en bicarbonato y potasio, lo cual les va a servir de protección, porque recordemos, el estómago para em, realizar su función necesita un medio ácido. Entonces, pero pues va a dañar nuestra mucosa. Entonces, lo que hace nuestro estómago es que produce este moco que tiene bicarbonato y potasio para que así de esta manera el ácido clorhídrico de nuestro estómago no dañe nuestras células. Es por ello igual que nuestro estómago no tiene células caliciformes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias células mucosas. Y bueno, eso es todo por parte del epitelio. Pasemos a la otra parte, que son las fositas o foviolas gástricas. Básicamente las foviolas son estos como orificios que se van a hacer en la parte de
de nuestro estómago. Hagan de cuenta que aquí viene otra fosita, aquí hay otra, y nuestro estómago básicamente está repleto de esto. ¿Esto para qué? Para aumentar el área que abarca nuestro tejido y así produzca todo lo que necesita producir. Que más adelante les voy a decir qué es. Entonces, en resumen, podría decirse que las fositas son estas como invaginaciones, estos como orificios que se forman en el estómago. Porque a partir de acá ya es una glándula. Entonces, igual, otra forma que se podría decir que las fositas son como la desembocadura de las glándulas. Nuestras glándulas van a estar compuestas por tres partes. Por una parte delgada llamada istmo, que esto es básicamente donde inicia nuestra glándula y donde termina nuestra fosita gástrica, nuestro cuello, que es la mayoría, y nuestro fondo. En esta parte del istmo tenemos algo muy peculiar, que son células troncales o células madre, o más bien nichos de estas células. ¿Para qué nos va a servir esto? Básicamente para repoblar a la población celular. Estos nichos pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es lo más común. ¿Por qué? Porque nuestro epitelio de nuestra mucosa gástrica se renueva cada 3 a 5 días, o sea, muy rápido. A diferencia del epitelio de nuestra glándula que se renueva hasta en 200 días algunas de las células. Ahora sí, entonces pasemos a hablar de las otras células. Las células mucosas, que son también llamadas células mucosas del cuello, en esta imagen se ven como estos colores, este cafecito, van a producir moco sulfatado. Este moco es menos potente que el que producen las células mucosas superficiales, pero pues igual producen moco. Esto es más como para lubricar que para proteger, a diferencia de las células mucosas superficiales. Las otras células que tenemos son las células parietales, también llamadas oxínticas. Y estas células se encargan de producir al ácido clorhídrico y al factor intrínseco. Es en estas células en donde medicamentos como el omeprazol hacen efecto, porque son inhibidores de la bomba de protones. Y estas células parietales tienen bombas de protones. Como les mencioné, también producen el factor intrínseco. Y este factor intrínseco nos sirve para absorber a la vitamina B12. Otras células que tenemos son las células principales, que también se les conoce como células pépticas. Estas células se encargan de producir al pepsinógeno, el cual un pH menor a 5 se convierte en pepsina. ¿Qué pH tenemos en el estómago? Un pH de 1 a 2. Entonces, ¿de qué se encarga hacer esta pepsina? Pues va a romper las proteínas en aminoácidos. Eso es como lo de los primeros pasos de la digestión, ¿no? Para que así en el intestino delgado sea más fácil absorberlo. Y tenemos finalmente a las células enteroendocrinas. Estas células bueno, secretan hormonas reguladoras que nos van a ayudar a toda la fisiología que después van a ver en fisio, en la regulación de la digestión, básicamente. Va a liberar, por ejemplo, gastrina, grelina, entre otras. Estas células forman parte del sistema neuroendocrino difuso, que espero hayan visto en su teoría. Y si no, pues me pueden mandar mensajes si quieren que les hable un poco acerca de ello. Y pues ya. Básicamente, estas tres son como que las más importantes porque histológicamente se pueden diferenciar como en capas. La capa más superficial sería la de las mucosas, la del medio las parietales y las principales. Las enteroendocrinas y las troncales, pues las troncales no se ven para empezar. Y las enteroendocrinas están como que muy dispersas, como se puede ver en la imagen. Y pues, y pues eso, ahorita en la imagen ya como tal histológica le van a entender un poquito mejor. Miren, aquí está lo que les hablaba. Aquí se ve más o menos la división de las células, por así decirlo, la capa de las células mucosas, las parietales y las principales. Esta capita de aquí
sería la muscular de la mucosa. Y pues la lámina propia que estaría entre las fositas y las glándulas. Pero miren, esto es lo que quiero llegar. Que miren, se puede ver la diferencia entre las capas que les mencionaba. Capas entre comillas, porque pues no son capas, pero puede ayudar a diferenciarnos. Aquí hay otra imagen que igual, miren, se puede llegar a apreciar un poco la división entre la capa de las células mucosas, la parietal y la principal. Hagan de cuenta como si fuera su dedo. Esta sería la falange proximal, la intermedia y la distal. Está muy feo el dibujo, pero hagan de cuenta que es su dedo para que les sirva. La de hasta la falange distal vendría siendo la capa de la capa, entre comillas, nuevamente, de las células mucosas, la parietal de pared y la principal como de base, ¿no? Porque sin la capa principal, entre comillas, pues todo se cae. Entonces, principal, parietal y mucosa. Otra imagen. Ojalá y así de bien se vieran en la, pero por desgracia no se ven así. Pero es como para que lo sepan. Para que se aprendan las capas igual, miren. Y en algunos casos, no en el de laboratorio, pero en algunos casos se pueden llegar a diferenciar estas células. Las células principales de las células parietales. Miren, las parietales son un poco más eosinófilas, y las principales un poco más basófilas, propio de sus gránulos de zimógeno. Y pues, si es que llegan a visitar la página que siempre les recomiendo, ahí creo que sí se pueden llegar a visualizar así. Y bueno, ahora hablemos de la submucosa. Miren, para acá esto es mucosa. Y para acá esto ya es la muscular. Esta parte de acá, esta lámina intermedia, es la submucosa, de la cual ya les habló, pues Laura en generalidades, que recordemos que es tejido conjuntivo denso irregular, que en el caso de estómago en particular puede a veces llegar a tener tejido adiposo. Eso en aquellas personas que tengan obesidad mórbida, es la famosa grasa visceral, ¿no? ¿Y qué más podemos encontrar aquí? Al plexo de Meissner. Bien, hagamos un zoom. Tenemos muchos vasos sanguíneos en en la capa submucosa. Aquí tenemos una arteria, otra arteria, una vena y muchos más vasos sanguíneos. Si miran en la conformación de las fibras, aquí está el tejido conjuntivo. Otra cosa que es importante destacar es que la submucosa adopta la forma de la mucosa. Esto de aquí es un pliegue. Como pueden ver, pues como que se dobla y la mucosa, pues tiene esa conformación extraña. Entonces la submucosa le sigue. Pero miren, la muscular. La muscular se mantiene hasta cierta forma recta, ¿no? Pero la submucosa adopta la forma como de relleno, por así decirlo, del espacio que deje la mucosa. Ahora, además de todos estos vasos sanguíneos que se visualizan aquí, miren esto de acá. Eso de ahí es el plexo de Meissner. Así es como más o menos se ven en las laminillas del laboratorio, no se llegan a observar, pero pues para que conozcan más o menos cómo se ve una célula ganglionar, que es de lo que está compuesto el plexo de Meissner, al igual que el de Auerbach. Ahora, antes de entrar como tal a la parte de la muscular, me gustaría aclarar una cosa. Lore utilizó en su video de generalidades una laminilla más o menos así. Este corte de aquí es un corte transversal. Es un corte como este. Igual Lore les mencionó que las fibras de la muscular interna iban a ser precisamente como líneas. Se iban a ver alargadas las fibras. Y la muscular externa las iban a ver como fascículos, como bolitas. En el caso de un corte como este, que es un corte longitudinal, vamos a observar algo como esto de acá. En este caso, vamos a visualizar
la conformación de las fibras musculares de otra forma. Va a ser básicamente al revés. Aquí las fibras longitudinales vienen así. Entonces por eso vemos puntitos. Y las circulares vienen así. Por eso las vemos longitudinales, básicamente. Aquí es al revés. Las fibras circulares, ¿cómo las vemos? Como puntitos. Y las longitudinales, perdón, esas serían longitudinales. Las circulares vamos a ver como puntitos. Y las longitudinales, pues longitudinales. Entonces aquí vamos a ver como bolitas, los fascículos, y en la externa, como si estuvieran alargados, que serían el músculo liso, pues como tal, ¿no? Bueno, esto, una vez aclarado, pues podemos seguir, porque luego se pueden llegar a confundir en unos cortes, que les traigo unas imágenes para eso precisamente. Ahora sí, vamos a hablar de la muscular. El estómago tiene la peculiaridad de que tiene una capa muscular extra, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque no es del todo constante. Estamos hablando de la capa oblicua. No es del todo constante porque hay regiones en las que está muy presente y regiones en las que está como que más débil, o sea, menos predominante, por así decirlo, pero pues está. Y por eso se está en la literatura, porque aunque en algunas zonas está más prominente que en otras, pues sigue estando. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en la muscular? Pues el plexo de Auerbach. Entonces, resumen, la muscular. Tenemos el plexo de Auerbach. Bueno, este está en medio de la... Bueno, borren eso. Entonces, tenemos de interno hacia afuera nuestra oblicua, nuestra circular, nuestro plexo de Auerbach y nuestra longitudinal. Ahora sí. Miren la división acá. Esto de acá, pues es la submucosa, la mucosa. Y esto de acá ya sería la serosa, pero es ahorita. Y miren la división. Aquí sí se llega a ver la división entre la circular interna, que en este caso, miren, son como fascículos, son como circulitos que vendría siendo en un corte longitudinal. Y acá tenemos como si estuviera alargado, que vendría siendo la circular, la longitudinal externa. Pero miren, esta zona de aquí, si le hacemos un zoom, podemos llegar a ver cómo se distorsiona, cómo es diferente. Miren acá, se ven como tal el músculo, se ven los núcleos, pero aquí se ven alargados. Acá igual hay otra zona, igual hay un poco se llega a observar aquí. Y esto vendría siendo la capa oblicua, que es la más interna de todas. Como pueden ver, lo que les mencionaba no es constante porque no se diferencia a lo largo, no es constante a lo largo de la laminilla, sino en solo algunas zonas. A diferencia de la circular y la longitudinal, las cuales sí se ven muy bien su limitante. Como pueden ver acá, miren, se ve clarísimo que esa es la capa interna y es la capa externa, por la composición, la conformación de las fibras. Esto de acá, que se imaginan que sea, pues bueno, esto es el plexo de Auerbach. Aquí, miren, aquí está lo que les mencionaba de los cortes. En el corte anterior, la circular interna eran como fascículos, eran como bolitas, si lo quieren ver así. Y en esta de acá es lo contrario, está como alargado. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un corte transversal. Entonces, por eso les quise como aclarar eso de los cortes al principio, para que no se confundieran y se pudieran diferenciar entre todos esos tipos de cortes. Este igual es un corte transversal, como pueden ver. Aquí está la capa circular interna y la muscular externa longitudinal. Ya la diferencia es muy notoria y pues básicamente es eso. Aquí se puede llegar a ver la serosa, miren, y es de la que vamos a hablar ahorita. La serosa, que es básicamente todo esto para allá.
Pues de la serosa no hay mucho que decir, ya les dijo Lores, mesotelio más tejido conjuntivo, y pues en estómago solo vamos a encontrar serosa. En casos como el del esófago, vamos a tener partes que tienen adventicia y partes que tienen serosa, pero en estómago es netamente, enteramente serosa. Y pues eso sería todo. Aquí está la milla, miren, se las divido en mucosa. Ahí todo esto es mucosa, submucosa, la muscular, y en este caso no se ve la serosa, pero miren cómo nada más cómo se ve un corte de estómago. En lo personal, estómago se me dificulta un buen identificarlo en laminillas, porque no es como se ve aquí. Ojalá se viera así de bonito, pero pues no se ve aquí. Pues nuevamente, estudien, chavos. Nos vemos el viernes. Pues estudien. Adiós.